Bueno, me encuentro con el profesor Evaristo Latorre, gran profesor de matemáticas, para que me colabore con las siguientes preguntas, profe. Con mucho gusto. En la primera parte, pues vamos a abordar lo que es el saber matemático, su enseñanza y el aprendizaje. Primero, ¿cómo define usted el saber matemático? Bueno, el saber matemático es como la habilidad que puede tener una persona para hacer procesos de relación numérica, para hacer predicciones, razonar y establecer relaciones entre las diferentes situaciones matemáticas. Y no solamente con las partes matemáticas, sino también con las situaciones de entorno. Listo, profe. Para usted, ¿cuál es el objeto de estudio de la matemática y de qué manera se produce el conocimiento matemático? El objeto de la matemática es como desarrollar las habilidades en los estudiantes para que puedan relacionar, justificar o razonar o pueda hacer relaciones entre lo que sabe con las situaciones que se le presentan en la vida diaria. Y hablar de producción matemática es un poco complicado. Yo hablaría más bien de construcción de conocimiento matemático, que es diferente, porque producción matemática tendríamos que mirar qué es lo nuevo que se produce a través del conocimiento. Pero construir matemática sí, porque la matemática la puedo construir desde mi saber y lógicamente a través de los estudios que uno haga como docente y haga también el estudiante desde su experiencia puede construir conocimiento matemático. ¿Qué sabe acerca de sobre cómo aprenden matemáticas los estudiantes? Bueno, aquí hay que mirar muchas cosas y muchos aspectos, porque el aprendizaje en los estudiantes se genera de maneras diversas, porque los estudiantes son muy diversos. Y al haber diversidad en las formas de aprendizaje, entonces estamos hablando que hay diferentes ritmos de aprendizaje. Y el aprendizaje de los estudiantes se genera a veces de manera mecánica y muy pocos lo trabajan de manera conceptual. Y por eso de ahí que es el coco del estudio de los estudiantes, porque como se aprende de manera memorística, entonces para ellos se convierte en una tortura. Pero si el estudiante comienza a mirar la parte conceptual y a entender qué es lo que está haciendo, entonces el proceso de aprendizaje va a ser mucho más fácil para el estudiante. Y sobre todo en las partes rurales, que es donde uno tiene la experiencia, el estudiante relaciona mucho lo que hace con lo que está aprendiendo. Y si eso no tiene ningún sentido para él, pues es difícil aprender matemáticas. Pero en nuestro entorno, los estudiantes y de aquí de nuestro municipio les gusta mucho las matemáticas. Ellos son lo que más trabajan, lo que más les gusta, porque les gusta hacer, y eso es importante. Y esa es una de las fortalezas que tenemos como profesores, porque a los estudiantes les gusta el área matemática. Bueno, y de pronto, ¿qué causas cree usted inciden en el bajo desempeño de los estudiantes en las pruebas censales, internas o externas en el área de la matemática? Bueno, ahí ya estaba dando solución en la pregunta anterior, pero sí sabemos que en nuestro municipio las pruebas de estado, quizás el área de matemática es la que más puntaje tiene. Pero esto sí tiene algunas situaciones de falencia en los estudiantes y eso lo decía, y es porque el aprendizaje que hacen de las matemáticas en todas las regiones del país, e incluso en nuestro municipio, es porque el aprendizaje es memorístico. Y además porque los docentes tomamos la matemática como una situación de que solamente es algorítmica, cuando detrás de eso hay un montón de conceptos que es lo que nosotros no trabajamos. Si a nosotros trabajáramos con los estudiantes el 80% conceptual y el 20% lo hiciéramos como práctica, tendríamos unos excelentes resultados o todavía mucho más altos, que es lo que se pretende en los procesos de didáctica. El que estudia didáctica matemática uno conoce la situación y sabe que el aprendizaje de la matemática, cuando se hace desde la parte conceptual, tiene muchas ventajas porque el estudiante entiende lo que hace y puede utilizar el conocimiento para hacer otro tipo de trabajos en las diferentes áreas. Bueno, profe, recuerde sus procesos de enseñanza de la matemática y defina la enseñanza de la matemática que usted realiza en el aula. Bueno, definirlo es un poco complicado, pero sí puedo contar desde mi experiencia cuál ha sido
mi trabajo en matemática. Mi trabajo en matemática pues se fundamenta, o mejor iniciemos en algo. Iniciando mi trabajo como docente, quizás tomé el área matemática como una cuestión completamente algorítmica. Pero en la medida que se va tomando experiencia con los mismos estudiantes y a través de la misma práctica docente, uno va entendiendo que la matemática tiene que tener significado para el estudiante, que si no tiene significado para el estudiante va a ser difícil. Entonces, ¿qué fue lo que retomé? Retomé fue la parte conceptual y retomé los diferentes o las diferentes formas de aprender el estudiante. Por eso en el salón establecí grupos diferentes, aquellos que iban avanzados con aquellos que estudiantes regulares y aquellos estudiantes que tenían dificultad, y por eso habría a veces en los salones hasta 3 grupos de trabajo. Eso no es fácil cuando uno es docente trabajar con 3 grupos en la misma clase. ¿Por qué? Porque usted tiene que atender a aquellos que van avanzados, a aquellos que no tienen dificultad, pero que el ritmo de aprendizaje es normal, y tratar de sacar a aquellos que tienen dificultades para poderlos llevar. Eso no es tan fácil para uno como docente de matemáticas, tener esos 3 grupos en la misma aula. Esa fue una experiencia muy buena para trabajar con ellos en su proceso.